Eh, Te doy la palabra, Josefa, para partir entonces la clase con tus dudas y luego seguimos con algunas otras eh, peripecias. Ya, Sí. gracias, profe. Em, bueno, más que nada, cuando estaba hablando usted respecto a este ser, ¿no es cierto? Estoy remontando a 3 clases atrás. Ujú, ya. Habla acerca de una compañera hizo una pregunta que no era de nuestro nivel, era eh, de otro año. Y ella plantea justamente esta situación de que cuando nosotros podemos como constatar de cuándo nace el ser. Mm, Y mientras escuchaba la clase y escuchaba su respuesta, usted decía esta comparación del paso tos al lobo, ¿no es cierto? claro. Ya. Y a mí, no sé por qué, yo me quedó claro, la primera frase que usted nos dijo en la clase fue váyanse a la bola máxima, y creo que me lo tomé en serio. ¿Verdad que les Y dije eso? sí. Y yo dije, pucha, a lo mejor esta es como la forma física que nosotros tenemos como de constatar de cuándo comienza a existir el ser, pero es una forma racionalizada que nosotros tenemos de verlo. Pero en sí, el ser siempre ha existido. Y Eh, además, ah, mm, eh, aparte de existir, también comentaba esta teoría del Big Bang, eh, que no es cierto, hay como una nada y explota este mundo, em, que vendría siendo como el ser, ¿ya? No sé, a lo mejor lo estoy confundiendo, pero ¿qué es lo que pasa si es que esa nada al mismo tiempo contiene al ser? Por lo tanto, es el ser en sí mismo. No sé si me estoy explicando muy bien a lo mejor. sí, no se entiende, se entiende. No sé si lo entienden tus compañeros o compañeras. O sea, yo lo entiendo porque, al menos, es mi campo. Eh, O sea, te acabas de introducir en uno de los cuestionamientos milenarios de la filosofía, como acabas de situarte en uno de los pensamientos, o sea, de una de las como disputas que hay, ¿cierto? Es como lo que tú me dices, ya, yo les comentaba esto del salto del mito al logo, ¿cierto? Y tú dices, ya, pero es una manera racional de verlo, ¿cierto? Y que Claro, si el ser o lo que es, ¿cierto? Existe de antes, que tengamos esta racionalidad de nombrarlo incluso, ¿cierto? claro. Ya, sí, totalmente, pero ¿cómo demostramos eso? Es una pregunta que se puede hacer al respecto, ¿cachai? Como, ahí hay una hipótesis de una hipótesis ontológica en el fondo que está escrita, obvio que la mayor parte de nuestros pensamientos están escritos ya, sépanlo. Em, si alguien ya lo hizo alguien antes, ya lo pensó seguramente alguien antes, pero claro, lo importante es como dar cuenta que hay una postura que puede decir que en realidad no hubo origen, sino que siempre existió, ¿cierto? Y eso es un planteamiento radicalmente distinto a la cultura en la cual nosotros nos movemos, ¿cierto? O la que permeó a nuestra cultura, ¿cierto? De la idea del origen, que siempre hay un origen, ¿cierto? O la idea de una evolución, o la idea de un movimiento hacia un lugar también que es un fin, una finalidad. Pero eso también son lógicas racionales o racionalistas en el sentido de una perspectiva racional sobre lo que hay, que es la realidad, ¿cierto? Exacto. Em, el mitos, se dice, claro, que hay un paso del mito al logo, ¿cierto? Y que el mitos era una visión más mística, una visión poco científica, ¿cierto? Una visión le, le da orden a la realidad, pero de una manera eh, poco, poco racional o poco realista también, como se le puede llamar, ¿no? Ujú, Porque asocia esto real con esto que es racional. exacto. Claro, la pregunta Em, es qué sucede si es que, o sea, como si el ser nunca tuvo un comienzo, ¿cierto? Por un lado. Y después plantea sobre la idea de la nada, que la nada contiene al ser. exacto. Em, Ya, pues, pero la pregunta es qué es esa nada, porque si hay algo que contiene al ser, eh,
¿qué es ese algo? O no es nada, claro, pero ¿cómo es posible que, y ahí también está hablando de una discusión que era eh, los clásicos, ¿cierto? Estos presocráticos ya están discutiendo sobre estoy hablando de Parménides y Heráclito, que eran como, Ujú. eh, Parménides decía, claro, porque de la nada no puede surgir nada. Eh, Nihil obstat, perdón la referencia al latín, pero es de la nada nada, ¿cachai? Ujú. eh, de la nada no puede, no puede aparecer nada, o sea, ¿y cómo es posible que contenga la nada el ser, ¿cierto? Ya, pero Claro. entonces el ser contiene la nada, pero ¿cómo es posible que contenga algo que no es, si el ser es plenamente? Ujú. ¿Entiendes? Y es Sí, es un enredo más o menos porque existe, o sea, porque los usamos, y ese es el rollo, es como darnos cuenta que estamos usando palabras, ¿cierto? O empezamos a usar ideas, están insertas en nuestra cabeza que no tienen correlato lógico, o es como, está pasando porque tenemos presentes estos conceptos dentro de nuestra cabeza, ¿cierto? Y no ujú, como personas, sino que como sociedades, como culturas. ujú, O sea, ¿qué ha pasado que tanto, durante tantos milenios seguimos utilizando esos conceptos que no sé si no llevan a nada o que en realidad sí encierran algo que es súper importante? claro. Bueno, ¿Entiendes? este profe era básicamente como a modo de comentario, porque Ya. me di vuelta como harto rato en eso mismo, yo tenía esa misma disputa, igual estaba pensando en los, los filósofos antiguos. Claro. Pero mis preguntitas ahora sí, em, por ejemplo, usted mencionaba una de la penúltima clase, si no me equivoco, con respecto a la ética. Una compañera le preguntó, creo que fue la Claudita, em, Ujú. le preguntó con respecto de en qué sector, o sea, en qué libro uno podía encontrar toda esta información, y usted dijo que era algo suyo, o sea, su cosecha. Y Claro. ahí yo me quedé así como, oh, wow. Pero me refiero a que para mí, personalmente, la ética, ¿no es cierto? Este concepto de ética es una disciplina, como usted igual lo manifestó, eh, pero que está como consensuada. No sé si me quedó como muy dando vuelta todo esto que usted decía, que habían distintos tipos de ética. Yo quedé así como, Ujú. ¿qué? No, me explotó el cerebro. Claro. Pero yo entendía como algo más consensuado, algo teórico, ¿no es cierto?, que se genera a base de estudios, pucha, es como utópico que nosotros podíamos decir con respecto a comportamiento. Pero, Ujú. y ahí me entró como la segunda pregunta en sí. Bueno, la primera es, el por qué se dice que hay distintos tipos de ética y hay como un consenso con respecto a un concepto globalizado, por lo menos por la parte occidental. Y la Claro. segunda es, ¿qué es lo que pasa con la moral? Porque la moral yo igual la tenía entendida como la aplicación de esta ética, y que Claro. sí justamente varía según el contexto cultural. Que ahí varía, por ejemplo, no es lo mismo que nosotros digamos acá, usted nos preguntaba, por ejemplo, de la pena de muerte con los asesinos. O Ujú. sea, acá nosotros tenemos una visión porque no vendría siendo correcto, según la Constitución nosotros podemos decir que atenta contra la vida de la persona, pero en cambio en la India o en alguna parte del Oriente perfectamente lo dan de baja, o sea, no creo que tengan problema. O Entonces, incluso acá mismo en este territorio también, solo que al margen de la ley. claro, Sí. entonces, ¿qué es lo que pasa ahí con la moral? Porque usted habla de la moral casi al final de la clase, y algo súper breve, así como muy, muy pequeñito, que yo quedé así como... "Ah". Y la otra pregunta, entonces, recapitulemos. Pregunta número uno, Número uno. ya se me olvidó. No, no, tenía que ver con, con esto de las éticas, ¿o no? ¿O por Sí, qué son varias éticas? Creo que esa era tu pregunta número uno, si no me sí, porque equivoco. son varias éticas. La segunda es qué es lo que pasa con la moral. Y la tercera es qué es lo que Me pasa faltó con la una. ética deontológica. ¿La qué? Deontológica. Sí, Ah, pero la lo estamos deontología. adelantando en el programa así mucho. Igual, ah, voy a partir por esa, para no
para ponerle un pausa a quizás tienes más preguntas, pero dejemos el set para la próxima. Ahí, está ahí, está soldado. ¿Qué pasa con la ética deontológica? Bien. Eh, Nos vamos a adelantar del contenido. Yo creo que no le voy a- no voy a entrar ahí, ¿sí? No voy a entrar ahí, igual pueden investigar ustedes por su cuenta, igual no es tan difícil, pero, mm, pero es que para respetar el programa un poco y para no agotar todos los temas antes, ¿no? Y no llegar Ujú. a junio sin nada que decir. Em, sí, con respecto voy a basarme a la primera ahora, ¿Ya? a las éticas, ¿cierto? Es súper difícil de comprender esto porque, o sea, a mí al menos a mí me costó mucho comprenderlo, llegar a entenderlo así como, como varias éticas. ¿Por qué? ¿Cierto? Y también tiene que ver con una visión ontológica, ¿sí? O sea, una visión de cómo veo el ser, ¿sí? O cómo veo lo que es, ¿cierto? Es difícil salirse de ahí cuando ya entraste en el rollo de la ontología o quizás por metafísica puede ser un poco, pero cuando estás en el rollo de qué es lo que hay, lo que es, ahí uno se da cuenta que tiene varias repercusiones en distintos campos de la, de la realidad o de los quehaceres, ¿cierto? De los quehaceres disciplinarios. Porque, a ver, voy a irme a lo concreto. No es lo mismo ver la realidad de una manera absoluta, ¿cierto? Como una sola realidad. No es lo mismo ver la realidad desde distintos grupos humanos como o sea, como una, disculpe, Fernando, salieron los bomberos, espérenme un poco. Ya. Estaba claro, en ver como la realidad, como de cada cual construye su realidad y eso te permitiría ser como relativista al máximo. Y la otra versión es como la idea de la pluralidad, que es una idea que ya está presente también en las primeras construcciones teóricas, que es como de la realidad como un conjunto de distintas construcciones, ¿no? Como el collage, ¿no? Como una idea de collage. Eh, Después eso deriva en términos o en cuestiones como el constructivismo, ¿cierto? Que son derivaciones que surgen desde una ontología, ¿cierto? Ya, el rollo es que cuando vemos la ética, y pues uno al fin y al cabo tiene que situarse en una de estas tres posturas, que son las tres posturas que al menos se han desarrollado al respecto de lo que hay, ¿no? De lo que es. Ujú. Eh, Están estas tres posturas y claro, o sea, desde ahí construyes también la noción de ética. Yo podría haber llegado acá a decir y haberles dicho, saben que la ética es esto, y así está. Esto es la ética, ¿sí? Porque la ética es la más alta expresión de costumbres bien desarrolladas, ¿cierto? A más puro estilo de Aristóteles, ¿cierto? Claro. Y que llega como esta es la ética, ¿cierto? Sin Ujú. embargo, hay que comprender que eh, mi postura al menos, yo no me sitúo desde ahí porque también entiendo que hay relaciones de poder entre los ejercicios o lo- los planteamientos éticos, ¿se entiende? Porque, no sé, pues, la ética te dice ciertas como normativas, ¿cierto?, de cómo actuar, y al final también han preponderado ciertos tipos de concebir la ética por sobre otros. ¿Se entiende? O sea, Ujú. al final lo que les quiero decir es como la ética en su más como versión, en su versión más eh, absolutista, ¿cierto? Es una ética altamente aristocrática, ¿sí? Es una ética que no se construye al margen de la universalidad de la posibilidad ética, ¿cierto? Sino que se construye en un lugar preciso, lo construye un grupo de humanidad, ¿cierto? Un grupo humano preciso, y eso es lo que intenta proliferar para todos los grupos humanos. ¿Me entiendes un poco? Y por eso yo me sitúo también desde el lugar, desde no hablar de que existe la gran filosofía, ¿cierto? Igual siempre hay una búsqueda ahí, eh,
siempre hay una búsqueda para ver si es que existe esa gran filosofía, pero también me sitúo al menos desde ahora desde el posicionamiento de distintas filosofías. Y eso quiere decir que cada Mm, filosofía contiene su ontología, ¿cierto? Que igual concuerdan muchas, pero también tienen sus construcciones éticas. Por eso digo claro, que van variando. hay distintas éticas. Por eso digo, a eso me refiero. ¿Qué pasa Mm, con la moral? ¿Qué ujú, pasa con la moral? Es complejo también. El rollo de la moral no podemos resolverlo con un tema etimológico, es lo primero que se me viene a la cabeza, como el rollo de que es la misma palabra que etos, ¿cierto? ujú, Por lo cual no debería tener diferencia, pero no es así. Hay toda una construcción y que se habla de sistemas morales, ¿cierto? ujú, Surgen después de análisis éticos, yo creo. Es como si cada grupo humano, ¿cierto? Cada cultura, cada visión de la realidad, ¿cierto? Construye su ética. El sistema moral vendría a ser aquí ya cuando se habla precisamente de qué es lo correcto y qué es lo recto, ¿cierto? Y esto también surge del análisis ético previo, ¿sí? O sea, debe haber un análisis situado en un lugar preciso, ¿cierto? Que dice la ética es tal, podemos extraer esto de las costumbres y los modos de ser de un grupo humano. Entonces, para mejorarlo, podríamos introducir ciertas normatividades, ¿sí? Que no tienen que ver con la legalidad, o sea, con las leyes o el ordenamiento jurídico, sino que o sea, sí tiene que ver con la legalidad, perdón, pero no con el ordenamiento jurídico. Es una ujú, legalidad moral, ¿sí? El ajá, hecho de no matarás, eh, y igual es interesante porque también se habla de acciones morales, ¿sí? ujú, Frente a acciones no morales, ¿sí? O sea, hay acciones que no tienen moralidad. Y es interesante descubrir eso, darle una vuelta a esa pregunta, porque eh, acción moral se supone que es una acción consciente que actúa en base o sobre el objetivo, ¿cierto? O alineamiento de hacer lo correcto. Y luego ya también de un viene embalsamado luego de una discusión ética, ¿se entiende? ujú, Em, por ahí va un poco también la distinción, como la ética siendo ya más el lugar de estudio, ¿cierto? Insisto, como en cada subgrupo de este planeta, ¿cierto? claro. Y igual siempre ha estado el intento de universalizar, ¿sí? Yo me pregunto qué va a pasar ahora también con esta primera como universalización de enfermedad que se ha generado, ¿cachai? Como ocurrió estamos en una pandemia que más allá de lo terrorífico que puede ser o de lo lamentable, ¿cierto? Que obvio que debe ser Ujú. lamentable perder muchas personas porque va a pasar, pero más allá de eso Se es sabe que es interesante por como... control de población. ¿Ah? Se sabe que es por control de sobrepoblación. También es una postura, ¿cierto? Pero el rollo es ese, es como se instala una enfermedad también a nivel global, como no sé si que no había ocurrido así, pero a nivel global y a tiempo real, ¿cierto? Ujú, Y no sé si había ocurrido en 1500 o no sé, claro, cuando en estas pandemias que habían antes también había una comunicación distinta. Esta pandemia se está viviendo con una tecnologización que es bastante ah, interesante. Interesante como darle vuelta como qué va a pasar ahora, como, bueno, pero ahí me salgo, pero, o sea, estamos igual dentro de ello porque la pregunta es como, ¿cómo se va a instaurar el modelo? Se va a instaurar un modelo ético de todas maneras, ¿cierto? Entonces, siempre es lo que hacen las grandes potencias, ¿cierto? Instalan modelos de, de convivir, ¿cierto? Por medio de la publicidad, por medio de cualquier lugar, ¿cierto? Ahora, la pregunta es como, ujú. ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué se viene? ¿Qué van a permitir? ¿Qué van a permitir dentro de la humanidad, ¿cierto? ¿Qué van a empezar a restringir? Porque también de eso se trata un poco la ética. O sea, la Creo que, vuelta que se le hace, ¿no? claro, sabe que me queda mucho claro, me alivia un montón porque yo estaba como, ¿cómo le voy a preguntar si tiene las clases en YouTube? Ah, pero
Ahora que No, lo no, dices, mucho mejor. está bien, está súper bien, Eh, está bien. De hecho, parece este espacio también como Me de surge discusión, una pregunta, conversación. chiquitita, Otra súper pregunta. chiquitita. Sí, ¿Qué es lo que dígamelo. pasa con este cambio constitucional que nosotros estamos viviendo, ¿no es cierto? Este estallido social, em, que además genera este cambio de constitución, próximo cambio de constitución. ¿Se cambiaría también lo que vendría siendo la moral de nosotros Eh, como país? Voy a abrir la palabra. ¿Sí? Voy a preguntarle a quienes estén acá. ¿Ya? em, ¿Qué creen ustedes, o la demás gente que está acá, que ha escuchado un poco la conversación que hemos tenido con Josefa? ¿Creen ustedes que cambia la moralidad o la construcción del sistema moral, el cambio de una constitución? ¿Qué creen ustedes? Se abre la palabra. Voy a tomar agua por mientras. Ujú. Supuestamente la clase dura hasta las 11 y no, si no me equivoco. Sí, hasta las 11:10 duramos. Ya. Em, Como nadie quiso seguir el... em, sí, yo creo que va a cambiar el, el, el tema del sistema moral. Además, el sistema moral, em, el sistema moral oficial, ¿no? El que se publica, ¿sí? El que está en los medios de comunicaciones, que está en los diarios, ¿sí? El que está en la televisión, en las noticias, va a moverse, ¿sí? Ujú. El sistema moral, al menos declara, el que se declara, ¿sí? En términos abiertos, eh, va a moverse, va a moverse. Ahora eso no significa que, yo insisto, porque eh, recordar que está la legalidad, está la constitución, está todo un sistema legal, eh, pero ocurren muchas cosas al márgenes de la legalidad, o sea, en la realidad real, como que hay muchas cosas que ocurren fuera de la legalidad y eso lo determina todo sobre. Ahora, es cierto que hay un modelo moral o un modelo ético, una perspectiva ética de un gran grupo de la sociedad que, que reclamamos por la transformación real, ¿cierto? De ciertos mecanismos jurídicos o ciertas cosas. Y eso claramente va a permear también la visión que va a tener esa constitución en caso de que se escriba, ¿sí? Claro. Eh, porque claramente permea desde la misma, como se le llama, sociedad civil, no sé, o la sociedad, o la comunidad, o la gente, o pueblo también se le llama a veces, eh, va a permear, o sea, hubo movimientos desde ahí que intentan transformar una legalidad, y eso lo va a permear de todas maneras, ¿cierto? Sin Ujú. desmerecer que hay todo un sector de la sociedad que no está metido ahí, incluso que no les interesa, y que Ujú. también tienen sus sistemas morales construidos, ¿cierto? Claro. Déjame, voy a las preguntas. A ver, la clase, claro, ¿cuál es el tema? Bueno, hoy día vamos a discutir y a conversar sobre los videos que han habido y lo que estamos haciendo, y sobre todo el último, Ah, ¿verdad? De el, virtud. el video del día sábado, me 12 parece. no, el 12 lo subió Virtud y Ética, que menciona justamente la ética aristotélica. Claro, claro. Ese es el rollo más o menos, y estaba resolviendo algunas dudas previas que tenían algunos de ustedes, Josefa específicamente, y al menos nos ha servido para, para ampliar un poco la conversación, ¿cierto?
e ir relacionándola con el tema preciso, que era virtud y ética del día 12, dice José. Ujú, Em, a ver, claro, en lo utópico, Elizabeth responde a lo que hablábamos, de si va a cambiar la moralidad, dice que en lo utópico, pero costará desvincularse de creencias pasadas. Sí, además, sobre todo, es súper interesante eso también que se plantea. eh, claro, se le llama un proceso de construcción social personal, eh, un cambio a nivel de conciencia, ¿cierto? Pero son cambios que, o sea, que pueden durar milenios, o sea, pueden durar, si es que sobrevivimos a esta pandemia y, claro, eh, sigue la humanidad, claro, o sea, puede costar milenios de transformaciones, o sea, la instauración de ciertas lógicas de pensamiento llevan procesos y como a largo plazo y se quedan arraigadas en muchos tiempos también, muchas generaciones. Eh, si hablamos de niveles de conciencia, podemos relacionarlo con términos eh, de salud también, ¿cierto? O de sanación, como procesos de sanaciones que también tienen un camino bien largo, ¿no? Porque son muchas las generaciones para atrás al menos que no han vivido en sanación y o sus niveles de conciencia o sus formas de vincularse, ¿cierto? Están tan dañadas que en algún momento debes desarmarse eso, pero es un proceso súper largo, ¿no? A veces creo que es utópico, como que no vamos a llegar a un lugar así, quizás sí, no sé, no pienso mucho, trato de no pensar mucho en el futuro para que la ansiedad no sea tan terrible. Pero, pero bueno, em, yo ahí en si lo no, no, si no, personal, profe, perdona que me sí, interrumpa, yo ahí pienso que eh, si se puede llegar a hacer este cambio, a lo mejor nos vamos a tardar un par de hartos años. Sí se puede, porque si ya estamos con esta situación de querer cambiar una constitución, que claro, justamente implica una deconstrucción social personal, sí se puede llegar a generar este aprendizaje hacia los más pequeños, se puede generar estas nuevas costumbres que nosotros podemos ir estableciendo de forma abierta totalmente. Todos los conversatorios que han habido, todos los cabildos que han habido, todas estas situaciones de reunión donde la gente se ha juntado para poder conversar, para llegar a un acuerdo, para tomar decisiones, eh, es por algo. Y yo creo que vamos como súper bien encaminados en ese aspecto. sí, y solo si, a ver, antes de responder, déjame leer lo que hiciera. Ya, ok. Sí y solo sí también, digo. Se confía en que el modelo en el cual tú crees, ¿cierto? En el cual yo podría llegar a creer, en el cual muchas otras personas creen, eh, es el correcto. Y volvemos a la pregunta de la ética universal. Sí, solo sí, o sea, estoy respondiendo a ti como, claro, puede suceder eso siempre y cuando el lugar al cual creemos que queremos llegar es el lugar en el cual creemos que todas las personas deberían estar, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es ese lugar? Porque volvemos a la situación de que todas las personas son distintas, todas las personas somos distintas. O sea, podemos ser iguales en derechos o iguales ante la ley, se supone que es así. Sabemos que no es así, en efecto, pero al menos en papel es así. Eh, pero ¿dónde queremos llegar? ¿Cuál es el lugar al cual queremos tender como sociedad? ¿Cuál es la construcción social que queremos realizar? Y eso va a implicar directamente en la construcción lógica de las personas, ¿cachai? Porque queremos también que tengamos, que las personas tengan una relación eh, de armonía, quizás, esta es palabra mía, ¿cierto? Pero un lugar en el cual las costumbres eh, sean respetadas entre los grupos, ¿cierto? O que entre las personas haya respeto también. Eh,
me cabe la duda, o sea, me cabe la duda si todas las personas quieren lograr eso. Y por eso digo que es tan complejo el asunto, o al menos yo pongo así. Claro, estamos dispuestos a realizar cambios. Y eso también es una buena señal. O sea, a ver, ¿qué más dice? Obviamente hay un grupo de personas que piensan y comparten un cambio en el sistema en que vivimos. En sí la Constitución es un paso, pero esto va a tomar un ciclo grande para poder llegar a la gran mayoría, porque obviamente no llegará a todos, pero al menos los que estamos dispuestos a realizar cambios es un pequeño paso. Eh, sí, no, totalmente de acuerdo. Ahora el tema es que si estamos dando todas las personas el paso al mismo lugar, y si no, ¿qué va a resultar de ello, no? Solamente estoy haciendo esto igual también un poco para tensar la discusión y para caos y destrucción. Eh, para tensar la discusión y también para ver si salen otras propuestas, ¿cierto? Eh, caos y destrucción es una, eso también, o sea, podemos negar que hay un movimiento importante también ahí de que ni siquiera están, ni siquiera tienen la intención de construir una constitución. O sea, la moralidad sí está, bueno, se está construyendo aparte, ¿no? Estoy hablando un poco de algún movimientos anarquistas, ¿no? Como Sí, eso que, mismo que estaba mencionando. Yo tengo como, o una prima sea, que es anarquista y ¿cómo? yo tengo una prima que tiene como ideología el anarquismo. Ok, Y es cuático. digo, O sea, que me refiero a que es como súper denso lo que se plantea dentro del anarquismo. Se ve sí. bonito teóricamente, pero en la práctica no es muy lindo. Incluso, claro, porque también hay una antología anarquista, o sea, como ha alcanzado ese lugar el anarquismo, entonces es digno de ser estudiado al menos. Eh, Ajá. y cómo resuelve también, porque también las posturas que hablan, no sé, más constitucionalistas también son una postura frente a la realidad y que te dice la política se hace mediante leyes escritas, ¿cierto? O mediante algún escrito, un texto escrito, ¿cierto? Como Ujú. es una postura que también puede no ser, y eso es lo interesante porque ahí, claro, nos salimos del foco de la Constitución, la creación de la Constitución misma y podemos enfocarnos en ver cómo ciertos grupos de personas, por un lado, creen que la convivencia entre ellas, ¿cierto?, se da de mejor manera por palabra o por acciones, ¿cierto? Y por otra parte, hay otro grupo de personas que cree que la regulación de las costumbres o de las acciones para una buena convivencia debe realizarse por medio de un texto escrito. Y te das cuenta cómo salimos un poco de la discusión misma de la Constitución, ¿cierto? Como qué va a suceder con la Constitución o los sistemas morales, a verla un poco más afuera, a ver que hay personas que creen que escribiendo así o escribiéndolo pueden hacer transformaciones. Vaya pues cada uno vamos a tener que entender qué es lo que nos lleva a creer como personas, así ya en términos individuales, a que teniendo algo escrito lo vamos a respetar, ¿cierto? Em, o al revés, qué es lo que hace que como personas creamos que es mejor tener acuerdos no escritos o incluso convivir sin tener algo escrito. eh, eh, qué es lo que hay en la mente de esas personas, o cómo se construye. Y ahí entramos con una discusión ética, ¿cierto? Una conversación de lo ético, pero en términos ya lo relacionado con la teoría de la mente directamente, como ética aplicada en la teoría de la mente o la teoría de la mente a la luz de la ética. Voy a leer lo que dice acá. El año pasado, con el estallido en las redes sociales dejaron en evidencia este tema. Tenemos diferentes ideologías y es casi imposible llegar a un consenso. Este cambio solo ocurriría si todos tuviéramos la misma idea respecto de lo que es bueno o malo.
incluso hay personas que ya no ocupan ese concepto de bueno y malo, o sea, hay personas que no tampoco categorizan la realidad frente a lo bueno o malo, ¿no? Aunque también es una postura solamente también de discurso, porque igual uno podría decirles a ese, como esa mentalidad de que no hay nada bueno ni nada malo, que igual la persona se actúa, ¿cierto? Dependiendo de qué es lo que le conviene o no le conviene, o lo que prefiere o no prefiere. Y eso podría ser el correlato de lo bueno y malo, como ya no tanto como una categoría sagrada, ¿no? Porque antes lo bueno y lo malo también tenía una categoría sagrada, así como una importancia sagrada en términos de, mm, de, de que viene directamente de lo sacro, ¿no? Como de, no sé, una divinidad la que contrae lo bueno o una divinidad la que trae lo malo, ¿no? Pero ahora no, como que la versión más común es de ver lo bueno y lo como lo conveniente, o lo inconveniente, o lo correcto, o lo incorrecto. ¿Sí? Em, bueno, ¿alguna otra pregunta? Tengo un texto acá que estaría interesante, al menos a mí me parecería interesante compartirles, que, que habla un poco de la virtud ética. Yo sé que quizás hemos dado vueltas en esta clase por otros temas que igual son interesantes y son bastante interesantes, al menos para mí me parecen bastante interesantes. Em, el video mismo del día 12 es sobre virtud. Em, Podríamos, yo creo que hacer enlaces entre la conversación que hemos tenido con este tema. Yo creo que por algo surgen también la- las palabras al respecto. Em, Quizás simple, hacía simple, no sé, simple posibilidad, podríamos decir que eh, lo virtuoso, ¿cierto? O la virtud de ciertas personas, pues a la luz de la posibilidad de distintas éticas, ¿cierto? Podríamos decir que cada ética puede construir su propio concepto de virtuoso, ¿no? Luego de analizar las distintas relaciones que hay dentro de una comunidad, puede decir, ya, acá está lo virtuoso. Puede ser como hallazgo de lo virtuoso, o quizás también construcción de lo virtuoso. Em, y nos acercamos igual a diferencia entre ética y la ética deontológica que mencionaba Josefa. Em, la, mm, Claro, podríamos decir que la virtud entonces varía mm, distintas comunidades humanas. Em, Podríamos decir que, mm, que quizás lo virtuoso no solamente depende de un papel escrito, o podríamos decir al revés, que lo virtuoso, la virtud de las personas se potencia por medio de un escrito que nos ayude a regular nuestras acciones, em, ya sea en términos netamente políticos, jurídicos, o en términos solamente de manifiestos, ¿no? O sin tanta em, consecuencia en términos legales, jurídicas. Em, claro, lo virtuoso ayuda, la virtud ayuda a construirse mediante textos escritos, o en realidad es una virtud falsa. Y la pregunta entonces, ¿qué es la virtud como tal? Em, y ahí está esto que yo les mencionaba de, mm, de la virtud como un término relativo, ¿sí?
Eh, Aristóteles lo consideraba así, eh, la virtud como un término relativo. ¿A qué me refiero? Como no era la virtud en su más amplio sentido, como como eso que está ahí, ¿no? Sino que, o sea, que está ahí apartado de toda la humanidad, ¿no? Como llegar a la virtud, como el mismo rollo de la verdad o el mismo rollo del bien, ¿no? Como algo que está alejado de la humanidad y que tenemos que lograrla, ¿no? Sino más bien la virtud es relativa en términos de, de que están relacionadas, ¿cierto? Y la virtud siempre va a estar en relacionada, o sea, eh, según Aristóteles, la virtud siempre es la virtud de algo o la virtud de alguien. O sea, no se puede hablar de la virtud en términos solitarios, sino que la virtud es la virtud del zapatero, la virtud del músico, la virtud del, de de la psicóloga, la virtud del psicólogo. em, Y ahí habría que empezar a desmenuzar, ¿cierto? Como ya, pero ¿qué es lo que hace que Profe, ¿sí? entonces la virtud es una habilidad. No, Según no es tanto, no. Según esta postura, no es tanto la habilidad, sino que la habilidad llevada a su mejor desarrollo, ¿entiendes? No es la habilidad Ya. misma, que es el lugar al cual eh, se llega luego también de harto hacer, ¿no? lo que usted decía, profe, en el video era que, bueno, según, si no me equivoco, Aristóteles, se llegaba y se consolidaba como una forma de ser, Claro, modo de ser. un modo de ser, sí. Em, sí, porque lo hace también acá en la Ética Nicomaquea, eh, sitúa la virtud en el aspecto del alma, precisamente que tiene que ver con el modo de ser. Em, para Aristóteles, el alma, ¿cierto? En el alma ocurren distintos procesos, ¿sí? Al menos él reconoce tres procesos que ocurren en el alma. Estamos hablando del alma humana, ¿sí? O el alma, cuando alguien pregunta qué es el alma, así, en su más profunda pregunta, ya, Aristóteles responde, en el alma ocurren tres procesos, ¿sí? Ocurren Ujú. las pasiones que tienen que ver con el amor, el odio, como el, todas estas situaciones como, ¿cuál más nombra? Y tristeza, tiene que ver con todo esto que afecta, afecta a la persona, ¿sí? Las pasiones, aquello que ocurre y es como una afección. Está la facultad, que es la facultad de enojarnos, la facultad de pensar la realidad, la facultad de alegrarnos, ¿sí? Lo que nos dice las facultades, ¿sí? En el fondo nos da cuenta de las pasiones, ¿ok? En el alma, Mm. entonces, tenemos el alma humana, que pasiones porque está en relación con otras cosas, ¿cierto? Le ocurren pasiones y esas pasiones generan y permiten darse cuenta o permiten que las personas puedan tener facultades al respecto. El hecho de que nos enojemos es porque hay algo que me ha hecho enojar. O sea, he sentido la pasión de ese enojo. Y por Mm. último está el modo de ser. El modo de ser es ya la parte del alma, el proceso que ocurre en el alma cuando de partida hay una reflexión de las acciones cotidianas, ¿cierto? O las acciones que va realizando la persona, hay una reflexión y escoge el mejor modo de actuación, ¿sí? Que tiene que ver con el justo medio. No sé si se lo expliqué a ustedes sobre el término medio, el justo medio. Como el alma cuando se da cuenta de una posibilidad de actuar, ¿sí? Con el cuerpo, ¿cierto? Cuando se da cuenta que puede actuar, eh, si es capaz de darse cuenta cuál es el exceso de la actuación y cuál es el defecto total o el máximo defecto de la actuación, puede hallar un punto medio de cómo actuar.
dentro de una situación súper concreta. Entonces, se supone esto, yo estoy, no sé, para correr, o sea, para cruzar la calle y viene un camión. Puedo identificar mi mayor velocidad, o sea, el exceso me puede sobrar mucho tiempo, y lo puedo hacer corriendo y lo puedo lograr al tiro y no me pasa nada, o puedo pasar muy lento, o sea, en defecto de velocidad, ¿cierto? Y me puede atropellar, ¿cierto? La idea es que cada persona coja el justo medio, un ejemplo así súper concreto, que no sé si sea tan cotidiano porque no sabemos tanto, pero claro, es la idea de voy a escoger la velocidad media para poder no morir con el camión y para poder llegar al otro lado, ¿cierto? Eso se puede llevar a todos los lugares. Cuando alguien es capaz de hacer eso y hacerlo cotidianamente, ya sea en su oficio o en sus profesiones, eh, y puede lograr la virtud. Y ahí es donde se sitúa la virtud, ¿sí? Esta habilidad de cruzar la calle o esta habilidad de sanar o no sé cuál es la palabra que ustedes ocupan como para cuando alguien va no sé, hacer terapia con ustedes. ¿Cuál es como cuando dar de alta, no sé cómo se ocupa? ¿Qué dicen? ¿Se sana, se cura? Dar de ¿Ah? alta. De alta. Dar- Claro. Eh, bueno, pero hay un ejercicio que hace una persona que se dedica a la psicología que tiene que ver con estas decisiones, ¿cierto? Y va a ser un modo de ser, de esa forma de hacer la profesión, ¿cierto? Y ese modo de ser, claro, cuando se establece ya de manera consciente, se logra de una u otra manera esa virtud, ¿sí? O esa habilidad que tiene la psicóloga, el psicólogo, se puede llegar a transformar en virtud en tanto que se logra de mejor manera, ¿no? Y por eso también lo relacionamos con el hecho de que la virtud es la virtud de algo, ¿no? No es como que eh, la, que esté así fuera de la humanidad y hay que lograrla y alcanzarla, así como alcanzarla como un poco una divinidad, ¿no? Sino que más bien algo concreto. Em, entonces, claro, eso es una de las características que tiene la virtud aristotélica, al menos, ¿sí? Em, Me parece que el video también mencionaba a Spinoza, o no lo mencioné, porque si no lo mencioné, Sí, hace. Ay, déjeme buscar. Se hace una referencia a Spinoza. ok, bien, en Spinoza, entonces, teniendo en cuenta que hay otra postura al respecto de la virtud, ¿cierto? Hay otra construcción de la ética también, eh, porque la ética aristotélica al menos tiene un carácter altamente finalista, es decir, recordemos que el bien para Aristóteles, ¿cierto? Es también considerado el fin último, ¿sí? Que es la felicidad, el bien, ¿cierto? Es el fin último. Y se debe lograr eso. Toda la ética aristotélica está empapada de una fórmula de ser hacia un futuro, ¿sí? Hacia un lugar que hay que llegar, ¿ok? Es una, es una noción de la ética y también luego del quehacer político, ¿cierto? Que deriva en eso, em, que conlleva esta noción de hacer el bien como último lugar al cual hay que tender siempre. Spinoza hace el giro en el sentido de que, nada, o sea, la tuya está, eh, y con ello ya está también la posibilidad de la felicidad. em, y está desde que nos constituimos como, al menos como seres racionales o como almas pensantes, ¿no? Eh, y está porque precisamente hay una situación en la que eh,
eh, nuestras capacidades, más que, más que destinarlas a lograr el bien, ya están en bien, ¿sí? O sea, ya están en esa noción del bien, ¿no? Como que se posan de antemano. eh, y, y de ahí es que podemos como tomar decisiones, no para lograr el bien, sino que más bien, como podríamos decirlo, como para no perder el bien, ¿no? Como nuestras decisiones en el fondo van a, van a recaer en si deseamos o no, o vamos a obtener lo que deseamos, ¿no? Como que si queremos lograr esto o no queremos lograr esto otro. Em, y eso también nos sitúa y nos lleva a considerar, claro, a las personas desde otro lugar y a encontrarnos desde otro lugar. Eh, Distinto, claro, como concebir que una persona es virtuosa por sí misma. Si me encuentro, no sé, voy caminando por la calle y me encuentro con una persona y comenzamos a hablar, considerarla como persona virtuosa en sí misma, ¿cierto? Más allá de lo que demuestre. eh, y otra forma sería encontrarme con esa persona desde un pensamiento que esta persona no es virtuosa porque no me ha demostrado ser virtuosa. Y hasta que no me lo demuestre, no, yo no puedo decir que es virtuosa. Y eso implica una conexión en términos intersubjetivas incluso, ¿cierto? Es súper interesante, súper distinta también. Mi modo de, de interactuar va a ser otro, ¿cierto? Y incluso para ustedes el, el trato con pacientes o el trato con no sé cómo le llaman tampoco, no sé si me pueden ayudar ahí, también va a ser distinto. También va a haber una diferencia entre tratar con alguien que tú dices, no, esta persona, claro, no tiene virtud, a considerarla como una persona virtuosa desde sus orígenes, y claro, habría que arreglar algunas desórdenes mentales que hay quizás para que vuelva a tener esa característica virtuosa o para que reluzca más esa virtuosidad. A decir que esta persona en realidad su desorden mental no hay ninguna posibilidad de darle esta virtud o esta apertura de virtud. Estaba apelando a lo Eh, que justamente decía Spinoza, ¿no es cierto? Que viene siendo como Ujú, la misma esencia o naturaleza del hombre, ¿verdad? claro, claro. A eso estoy apelando, a la otra postura. Ya. ¿Sí? Y bueno, hay otras posturas, por ejemplo, que em, la ética andina. La ética andina, una parte al menos de esta ética andina considera que el hombre o haki, ¿cierto? O cualquier, o la mujer también, no sé, em, está en consonancia con el cosmos, ¿cierto? Por tanto, siempre está haciendo el bien. Eso también es una noción interesante, como eh, no está, quienes viven al menos en esa cosmovisión, ¿cierto? Cosmología o cosmogonía, no sé, eh, pero tiene esa construcción del cosmos, ¿cierto? Y claro, y actúa siempre y cuando en esa visión del cosmos dice que está en consonancia con la naturaleza, no, ni siquiera la naturaleza, es como con el cosmos mismo, con la Pacha, con todo esto, con toda esta espiritualidad también. Eh, Igual, claro, hay que concebir que hay prácticas muy distintas a las prácticas occidentales que llevamos como tanto de alimentación, producción de alimentos o de trabajo mismo. Pero ahí ya también hay una posición distinta, ¿cierto? Ahí les agrego como para insistir en la idea de que la ética no es una sola gran ética. Quizás podríamos escribir un libro que se llame Ética y que recopile las distintas posturas que hay, y eso es lo que se hace actualmente también, como antologías de ética, pero, pero esta época donde se hablaba de la ética fue la Grecia clásica y después la modernidad que insistió en eso, pero nada, estamos en el siglo XXI y ya ha habido grandes transformaciones al respecto. Profe, Eh, sí, para ir me- cerrando. sé que, sí, sé que a lo mejor ya lo he mencionado, pero así como una definición
súper breve y acotada de lo que es ontología? El Porque siento que estudio todo del ser. el resto claro, menos la palabra ontología, que siento que es súper clave. Sí, o estudio del ser. Ok, O estudio de lo que es. ya, ¿Ok? eso. Eso en Ujú, su, así, tirando el título de la película, ¿ya? Sin profundizar nada, ujú. ¿ya? Ok. Eh, una otra duda, si no dejamos hasta acá la clase, nos vemos el próximo viernes, porque el día lunes o martes voy a subir el video. Martes. ¿Bien? ¿No hay dudas? Profe, tengo una duda, pero no es como de la clase. Ya, pregunta nomás. Es Quedan un sobre par lo de que minutos. subió la actora, de que tenemos una prueba de lectura ahora el 2 de junio. Dijo que usted iba a dar las páginas que había que leer. 2 de junio. Ya. Sí, nos quedan 15 días. Ok, voy a hacer. ¿Sí? Voy a Sí. anotarlo al tiro. Voy a pedir perdón por la dispersión, pero tengo tantas cosas que ya. De junio y eran texto. Ah, el texto de. Dice Ya, ok, sí, de ya Zygmunt lo capté. Bauman, Sí, está en y postmoderna. crítica postmoderna, pero no el libro. Yo iba a escoger. Sí, dijo que usted iba a escoger Ya. las páginas y le iba a comunicar en la clase. 2 de junio, prueba ya. Entonces, el próximo martes va el video y va las páginas escogidas del texto. ¿Ok? Ya. Y profe, otra pregunta más tenía sobre, dice que va a haber actividades que van a hacer en clases grupales, que van a hacer en clases sincrónicas. ¿Esa actividad usted las va a avisar con anterioridad que ya se va a hacer actividad? Eso eso lo dijo Jasna. Sí, lo puso en un documento que mandó que dice, la cuarta evaluación será en análisis de casos. Estas actividades Claro, serán grupales, 5 approach. sí, sí, eso va a ser más adelante. Ah, ya, pero usted va a Vamos avisar a, como con anterioridad. sí, también Ah, ya, va a estar avisado. Ok, ya. ah, ya, profe. Será, gracias. Muchas gracias. Voy entonces a cerrar la clase, que bien. Voy a